La escena del caballo en la cama en El Padrino, simbolismo oculto y significado. ¿Quién no recuerda esa perturbadora e icónica escena de El Padrino donde el productor de cine Jack Watts descubre, horrorizado, la cabeza de su caballo más preciado en su cama? Es, sin lugar a dudas, una de las secuencias más impactantes y memorables en la historia del cine. Pero, ¿qué significado se esconde tras esa imagen sangrienta y brutal? Acompáñame a analizar el simbolismo dentro de este momento clave de la inolvidable obra maestra de Francis Ford Coppola. Brutal recordatorio del poder de la mafia. En El Padrino, la familia Corleone representa los valores tradicionales de la mafia: lealtad, respeto y una feroz defensa de sus intereses. El caballo, en particular su cabeza, es una alusión directa al poder, la virilidad y el dominio. Jack Watts, un arrogante y poderoso magnate de Hollywood, subestima las peticiones de Don Vito Corleone al negarse a dar un papel fundamental a Johnny Fontane, el ahijado del Don. Este acto de desafío es castigado con inusitada violencia. La cabeza decapitada de Cartoon, el amado caballo de Waltz, es un mensaje brutal: nadie está a salvo del alcance de la influencia de la familia Corleone. Es una forma de decir: podemos llegar hasta ti, hasta lo que más amas, si te atreves a desafiarnos. Simbolismo y psicología, ahondando en el mensaje. Más allá del aviso mafioso, la escena transmite la psicología de Vito Corleone. Es frío, calculador y letal cuando se trata de proteger los intereses de su familia. La cabeza del caballo funciona como advertencia, pero también como una macabra afirmación de su propia masculinidad e influencia. Es su forma de recordarle a Waltz quién manda, quien tiene el verdadero control. Por otro lado, la secuencia refleja una dinámica de poder retorcida y perturbadora. Waltz, aparentemente intocable en lo más alto de su industria, se ve reducido a un hombre aterrorizado en su propio hogar. Su opulenta habitación, antes símbolo de lujo y poder, se convierte en un escenario de horror y vulnerabilidad. El arte de la sutileza, que no lo es tanto. Francis Ford Coppola, director de El Padrino, optó por insinuar gran parte de la violencia en esta escena. No vemos la decapitación del caballo, en cambio, descubrimos su cabeza ensangrentada entre las lujosas sábanas de Waltz. El grito desgarrador de este último nos dice todo lo que necesitamos saber. Es precisamente allí que radica parte del impacto. En nuestra imaginación se construye el horror de la situación. La sutileza, paradójicamente, amplifica el mensaje. El simbolismo del caballo sacrificado se graba aún más en el espectador precisamente porque no necesita ser explícito. Coppola confía en nuestra inteligencia para conectar los puntos y entender las implicaciones brutales del acto. Trascendiendo el cine, un icono cultural. La escena del caballo en la cama se ha convertido en una de las imágenes más icónicas y referenciadas de la historia del cine. Su poder radica en su choque visual, su simbolismo cargado de violencia y su representación de la despiadada psicología de la mafia. Ha traspasado la pantalla grande para incrustarse en nuestra cultura popular, siendo objeto de homenajes, parodias e innumerables análisis a lo largo de los años. Su significado continúa siendo diseccionado y discutido, convirtiéndose en un ejemplo perdurable del poder del cine para impactar y dejar una huella en nuestra memoria. No te pierdas más análisis fascinantes como este. Suscríbete a nuestro canal para descubrir los secretos y simbolismos ocultos en tus películas favoritas.